Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre los reglajes para el circuito de Bakú, para ese Gran Premio de Azerbaiyán. Además lo vamos a hacer con gráficos de telemetría sacados de vuelta de simulación y así contextualizamos todo mucho mejor. Empezamos por la aerodinámica, es un circuito de baja carga aerodinámica, lo que significa que como norma general los equipos van a poner configuraciones de conseguir poca carga aerodinámica a cambio de tener poco arrastre, poco drag, es decir, se prioriza la velocidad punta en recta a cambio de penalizar en las curvas. Eso se puede ver claramente si observamos el gráfico de arriba. Este es el panel que os enseño siempre, ya lo conoceréis, los que conozcáis el canal. Tenemos velocidad, marcha, revoluciones por minuto, acelerador, freno, giro de volante. Esto es el gráfico de la velocidad. ¿Qué pasa desde este punto hasta el final de la vuelta? Fijaos que esto es un circuito de 6 kilómetros. Pues desde el punto del cuarto kilómetro, es decir, los últimos 2 kilómetros son completamente a fondo. Fijaos en el gráfico de la velocidad, desde aquí hasta el final no para de crecer. El gráfico del acelerador desde aquí hasta el final se mantiene al 100% y el del freno lógicamente pues en cero, si no tendremos un problema. Entonces, esto ya nos está dando pistas de por qué se prioriza tanto la velocidad punta. De hecho, es verdad que si os fijáis en el giro de volante, pues tenemos un poquito de giro a un lado, a otro. Estas son las curvas que veíamos ayer, la 17, la 18, la 19, la 20 apenas se nota que está por aquí. Entonces se prioriza mucho velocidad punta, pero no solo por eso, sino porque fijaos que aquí tenemos otro tramo muy importante. Esta es la recta que une las curvas 2 y 3 y luego aquí también tenemos otro tramo bastante importante. ¿Y qué pasa en el resto del circuito? Pues si os fijáis, esto que es el segundo sector, bueno, esto también forma parte del segundo sector, pero bueno, esta es la esencia del segundo sector, pues es muy baja velocidad. Entonces, para explicar por qué se pone tan baja carga, porque podríamos pensar, bueno, sí, aquí hay una recta muy larga, pero el resto del circuito yo quiero mucha carga aerodinámica para trazar las curvas rápido. Pues lo vamos a entender con este gráfico, que no lo suelo enseñar, al menos aquí en el canal, por ejemplo, a los alumnos del máster y demás, pues vamos a hacer mucho hincapié con estos histogramas. Entonces, estos son gráficos que te muestran cómo se ha distribuido la variable que sea en toda la vuelta. Es decir, no te dice el dato exacto de velocidad en un punto del circuito, en un momento de la vuelta, no. Sino que te dice, pues en torno a 300 km por hora has estado todo este tiempo, todo este porcentaje de vuelta. En torno a 290 en torno a 260 esto. Por lo tanto, si os fijáis en este gráfico, ¿dónde están las barras más altas? Las tenemos aquí, a muchísima velocidad, y las tenemos aquí, a velocidad bastante baja. Son 100 y pico kilómetros por hora, pero para lo que es un Fórmula 1 es bastante baja. Entonces, ¿dónde te ayuda a ti mucho la carga aerodinámica que aumenta exponencialmente con la velocidad? En este tramo de aquí. Porque es cuando hay curvas y cuando esas curvas son a mucha velocidad. Porque aquí te ayudaría mucho hipotéticamente la carga aerodinámica, pero si se alcanza esta velocidad es porque no hay curva, es recta, entonces no lo quieres. Por lo tanto, a baja velocidad, poca influencia de la carga aerodinámica, velocidad media y alta, mucha importancia de la carga aerodinámica para trazar bien las curvas rápidas. A mucha velocidad no queremos carga aerodinámica porque eso significa que hay una recta. Y si os fijáis, hay mucho tramo del circuito a velocidad media-baja, mucho tramo a velocidad altísima, por lo tanto tener carga aerodinámica no nos va a interesar. Evidentemente no lo descargamos al máximo, ni mucho menos, pero sí que hay que priorizar esa velocidad punta en las rectas que tenemos porque luego el beneficio que vamos a sacar no es tal. Aquí va a tener muchísimo trabajo el alerón delantero. Quien tenga un buen alerón delantero, que evidentemente tiene que funcionar en sinergia con el resto de piezas y todas estas historias, pero quien tenga un buen alerón delantero va a tener mucho ganado, porque te da, por una parte, un poquito de carga aerodinámica delante, que te da un poquito más de agarre, que nunca viene mal, porque son curvas de tirar el coche a velocidad media o media-baja, que lo veíamos también antes de ayer, analizando las características del circuito y demás, pero ese poquito de aerodinámica te va a venir muy bien. Además, te va a quitar el drag, tanto a través de los vórtices, a través de quitarte aire directamente a las ruedas delanteras. Todas estas historias te va a ayudar muchísimo ese alerón delantero. Por lo tanto, ¿te puede dar un poquito de carga aerodinámica? Pues genial, para el sector 2 especialmente, y para el 1 también esa curva de 90 grados, y te va a quitar el drag, que es fundamental en prácticamente todo el circuito, sobre todo en esos 2 últimos kilómetros. Pero es que además también te va a ayudar a refrigerar elementos. Aquí la unidad de potencia trabaja muchísimo porque vamos mucho tiempo acelerando a fondo, en torno a un 74%, veíamos antes de ayer. Hay que trabajar también mucho saliendo de curvas que son
pues de muy baja velocidad, hay que revolucionar muy rápido la unidad de potencia, eso también hace sufrir y además sufren bastante los frenos porque estamos constantemente machacando los frenos. Entonces, si eres capaz de refrigerarlo bien, tanto en el primero como en el segundo sector, pues vas a tener mucho ganado porque luego el tercero se enfrían demasiado. Entonces ese alerón delantero es fundamental. ¿Qué pasa con otros aspectos, por ejemplo, como el de las suspensiones? Pues en circuitos como este en el que decimos, bueno, hay que priorizar la eficiencia aerodinámica, el menor drag posible, pero con ello vamos a intentar conseguir un poquito de carga aerodinámica, especialmente delante, pues siempre se recomiendan las suspensiones que sean muy rígidas, muy estables, que el coche no se balancee. Pero eso aquí puede ser un problema, porque eso se consigue con suspensiones muy rígidas delante y eso hace que el coche subvire. Si el coche te subvira en el primer sector vas a hacer 4 curvas, que son las que hay, muy lento, porque encima son de 90 grados. En esas curvas que tienes que ir abriéndote y luego cerrarte, como es la curva 17, como es la curva 15, te vas a ir largo, vas a entrar mal y ya vas a perder tiempo en toda la curva y en la salida. En la zona del castillo vas a tener muchos problemas, porque evidentemente tú quieres girar lo mínimo posible, pero no sé, hay que girar bastante y que el coche te responda muy rápido. Entonces, eso puede ser un problema, por supuesto, para las suspensiones. Así que lo que hay que hacer es intentar jugar un poquito con ese balanceo delantero para conseguir coger bien esas curvas y además absorber bien los baches. Recordad que es un circuito urbano, al fin y al cabo, y estos circuitos urbanos pues suelen tener bastantes baches, así que la suspensión tiene que trabajar bastante. Se pone relativamente alta para absorber todos esos baches, permitir un poquito de balanceo, especialmente en el tren delantero, sabiendo que los Fórmula 1, por supuesto, son tremendamente rígidos siempre, y luego, si tienes un coche un poquito alto y con unas suspensiones un poquito blanditas, lo que vas a hacer en todas esas rectas es que el coche se va comprimiendo, se va comprimiendo, se va comprimiendo, porque evidentemente según ganas velocidad, ganas carga aerodinámica, es decir, más empuje del coche hacia abajo exponencialmente. Por lo tanto, cuando vayas en una recta a muchísima velocidad, el coche va a estar muy comprimido, pero en los tramos de menor velocidad el coche va a estar un poquito más levantado y va a coger las curvas más ágiles. Entonces, como veis, la carga aerodinámica aquí pues no es precisamente lo que más te suele ayudar. Por eso se pone una carga aerodinámica muy baja. Luego tenemos también tema de los frenos. Aquí tener un balance de frenos excesivamente adelantado te va a provocar un problema y es que el coche va a subvirar. Si atrasas el balance, es decir, haces que frene un poquito más de atrás, pues entonces vas a tener un coche que entre mejor en curva. Problema, aquí se sobrecalientan más los neumáticos traseros. Si encima frenas más con los traseros, más se calientan. Pero bueno, esto se suele solucionar a través de la refrigeración de los frenos. No se suele cambiar el balance de frenos para evitar calentamientos, ni mucho menos, a no ser que sea vuelta de formación, que adelantas mucho el balance para que se calienten más los neumáticos delanteros, que son los que más se enfrían, y todas estas historias, ¿vale? Pero eso ya es, digamos que fuera de carrera, no en carrera como tal o en vuelta de clasificación, ni mucho menos. Fijaos una vez más en este gráfico de telemetría y tal. Tenemos aquí el gráfico del freno, y fijaos que hay mucha frenada que es un pequeño golpecito, hay otras que son bastante más fuertes. Pues tú lo que quieres es que con estos pequeños golpecitos el coche te responda, porque como ese pequeño golpecito te haga perder velocidad, por supuesto, pero haga que el coche se vaya largo, entonces vas a perder un montón de tiempo. Tú quieres que en cuanto toques el coche te responda, pero en las otras frenadas que son más fuertes adelantas el balance. Entonces, adelantando el balance vas a tener una frenada más eficiente, más estable, y luego según vas retirando freno se va atrasando el balance, porque estos Fórmula 1 funcionan así, tienen unos mecanismos y una electrónica maravillosa, y entonces ahí es cuando el coche te entra en curva. Por lo tanto, sí que se juega bastante con el balance de freno. Lo que pasa es que, claro, que tienes 3 sectores muy distintos, con tramos de recta que te permiten jugar bien con estos reglajes. Entonces, como lo hace el piloto desde el volante en un momentito, pues no hay ningún problema. Otro asunto interesante es el tema del diferencial. Son tracción trasera, lo hemos repetido 400.000 veces aquí. Esto es Fórmula 1. Entonces, si tú bloqueas en aceleración el diferencial, en cuanto pises el coche se te da la vuelta. Pero claro, eso te da un extra de agarre. Caso típico, los coches de drift que se suelda el diferencial trasero y en cuanto aprietas el coche derrapa, ¿no? Pues algo así, pero a menor escala pasaría con un Fórmula 1 o no tan menor escala porque tienen mucho par. Entonces, si tú lo bloqueas vas a tener mayor empuje, pero vas a tener un problema de sobreviraje saliendo de curva, algo que puede ser crítico en este circuito, y encima también de sobrecalentamiento de los neumáticos. Por lo tanto, mucho ojo con esto, porque sí que te da tiempo por vuelta. Por lo tanto, a lo mejor en clasificación te arriesgas y lo pones un poquito más alto, pero luego en carrera, para ir sobre seguro,
tanto en carrera como en carrera sprint. Recordad que tenemos este fin de semana un horario un poquito raro, un formato un poquito raro, pues entonces sí que convendría quizá desbloquearlo. Y en retención o en deceleración, o cuando no se está acelerando, para que nos entendamos, se puede desbloquear el diferencial para que sea fácil entrarlo en curva. Lo que pasa que, bueno, eso hace perder un poquito de agarre normalmente el tren trasero, pero aquí el problema de agarre lo solemos tener en el delantero, así que no hay problema en ese sentido. Y luego, para terminar, ya no me lío más, hay un concepto también interesante y es el de la alineación de las ruedas, la convergencia, divergencia y todo esto. Si tú pones mucha divergencia, por ejemplo, delante, es decir, abres las ruedas, si tú miras el coche atrás hacia adelante, que la parte delantera de las ruedas se abra, que es lo que se suele poner en el tren delantero. Lo que vas a provocar es un coche más nervioso, que reaccione más. Entonces, pues ideal, ¿no? Porque así, en cuanto gire el coche, va a ser nervioso, va a entrar en curva y todo ok. Pero luego en recta tienes que pensar que no van las ruedas completamente rectas hacia adelante, sino que las estás arrastrando, las tienes abiertas. Entonces, la rodadura no es ideal, ni mucho menos, tienes más pérdidas, pierdes más tiempo y demás. Entonces, en este circuito, si tú lo que quieres es potenciar sobre todo el rendimiento en recta, tanto el rendimiento puro como que no se sobrecalienten neumáticos y demás, entonces tienes que poner las ruedas bastante más rectas. Entonces esto puede traer también ciertos problemas a los ingenieros porque, claro, tú quieres siempre jugar con esto de la convergencia, que normalmente se pone divergencia delante, convergencia detrás, para hacer el coche estable saliendo de curva, un poquito más nervioso entrando, así corrige los problemas que además traen ya de casa de todo Fórmula 1, pero en un circuito como este quizá busques otras soluciones a través de las suspensiones, de la aerodinámica, del diferencial, de los frenos, de lo que sea, con tal de no tener una divergencia delante muy exagerada o una convergencia detrás también muy exagerada. Intentas ponerlo lo más recta posible, lo más alineada hacia adelante posible y así priorizas el rendimiento en recta. Quizás sean muchas cosas, así que os recuerdo que en Level Up Academy tenéis cursos de reglajes, también de mecánica. Esta semana estamos terminando el curso de mecánica del karting, tenéis contenido también específico para rally, tenéis contenido específico para sim racing, para simuladores concretos, o sea, aquí tenéis contenido de todo, de dinámica, de reglajes, de telemetría, de pilotaje, de todo lo que se os ocurra que tenga que ver con automovilismo real o virtual, así que echadle un vistazo que por 15 euros al mes aprendéis todo lo que queráis, me preguntáis todo lo que queráis, tenéis descargas, tenéis soporte, tenéis certificados, tenéis 1000 cosas. Así que echadle un vistazo a la primera clase, sobre todo de cada curso, que es gratis. Así entendéis un poquito el formato, lo bien que se me escucha, lo bien que se me ve, todas esas cosas. Y si os interesa y os convenzo, pues os apuntáis y ya veis todo el contenido que queráis. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos después de la carrera hablando sobre lo que nos deja el Gran Premio.